minutos de cortesía para que no estuvieran luego abriendo la puerta, pero vamos a empezar porque así todo el mundo ya está muy cansado, los que hemos venido pronto, y nos marchamos a cenar a casa pronto también. Hoy nos va a dar una charla interesantísima la doctora Isabel Fernández Tresguerres, que es una magnífica profesional y una excelente persona, por supuesto, y además una excelente profesora. Está de profesora en la Universidad Complutense, ha estado también en la Universidad Rey Juan Carlos, y en fin, tiene un montón de cursos que no los voy a aburrir, el que quiera se lo puede leer, pero nos va a hablar de este tema que es muy interesante, porque hasta ahora todos los aquí presentes, incluyéndome yo, nos hemos siempre anticoagulantes, Adiro y anticoagulante heparina y Sintrón, y de ahí nos salíamos, y en unos años ha habido una avalancha de distintos anticoagulantes que no sabemos muy bien cómo manejarlos. Entonces, bueno, ella ha hecho el esfuerzo de hacer una recopilación y ponerlo al día para que nos sirva en nuestras consultas de gran ayuda. Sin más, aquí la dejo. Muchas gracias, Herminia. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, buenas tardes. Agradeceros vuestra presencia a estas horas de la tarde. Después de trabajo, la verdad es que se agradece. Y agradecer también al colegio, a la Comisión Científica, su amable invitación que me ha permitido estar hoy aquí con todos vosotros. Y también agradecer a la Comisión Científica y al resto de la Junta Directiva por tener esta buena idea de juntarnos a todos los jueves, ¿no?, para aprender eso que tanto se lleva ahora, acceder al aprendizaje permanente. Y realmente es que este es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que quizás porque tuve la suerte o la desgracia, yo diría la suerte, de vivir en mi andadura, en mis primeros años de cirujana, ¿no?, de encontrarme con un angioma, encontrarnos con un angioma en el clínico, y aquello como que me marcó bastante el resto de mi vida, ¿no? Eso que dicen los grandes cirujanos de que solo sangra la aorta, yo creo que no, porque los angiomas en la mandíbula también sangran y mucho. Eso, si queréis, lo comentamos después. Pero realmente estoy contenta porque es un tema muy interesante. Al final tendremos ocasión de hacer un coloquio al respecto. Y cuando la doctora Herminia Moreno me comentó la posibilidad de venir a hablaros de los nuevos anticoagulantes orales, yo le dije, ¿quieres un título así normalito, como es este? ¿O prefieres un título así un poco más chocante, ¿no? Yo abogaba por el título chocante, realmente. Pero la doctora Moreno me dijo, no, mejor el normalito y demás. Y es que realmente yo ahora cada vez que hablo de anticoagulantes me acuerdo de este trabajo. Este es un trabajo, fijaros, de 2014, un trabajo relativamente reciente. Está escrito por Michael Wall. Este es un dentista americano, un dentista de cabecera americano, que fue de los primeros en llamar la atención precisamente de lo que dice aquí, de llamar la atención de por qué los dentistas estamos sobreestimando siempre el sangrado e infravalorando el riesgo trombótico de este tipo de pacientes. Él tiene un par de revisiones sistemáticas del 98 y del 2000 acerca de pacientes anticoagulados, pero realmente el artículo que a mí más me impactó fue este, porque fijaros, cirugía dental y agentes antiplaquetarios, ¿sangra o muere? Si hubiera puesto yo en mi conferencia sangra o muere, seguro que hubiera venido más gente. Pero bueno, realmente lo que quiero llamaros la atención es precisamente eso, que las tendencias actuales de este tipo de pacientes, las tendencias actuales es a no retirar el fármaco, a mantener tanto el antiagregante como el anticoagulante, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Os lo he traído esto, a lo mejor tenía que haber sido el colofón de la charla y no el preludio, pero realmente es como la filosofía que vamos a tener a lo largo de toda la conferencia. Hemos tenido la suerte también que el año pasado el profesor Calatayud nos publicó en su prestigiosa revista Científica Dental este artículo. Y en este artículo realmente hacíamos una puesta al día, está publicado en agosto de 2016, una puesta al día de lo que se sabía hasta el momento de los nuevos anticoagulantes orales. Además, tuvimos la suerte que también la Comisión Científica del Colegio nos otorgó el premio de Santa Polonia del mejor artículo publicado en Científica Dental al escritor Nobel, con lo cual pues estamos doblemente contentos, claro. Y todo lo que voy a decir en la conferencia realmente está reflejado en este artículo. Por supuesto, también hemos echado mano del estupendo libro de los doctores Serrano y Ripollés, que ha visto la luz hace muy poco, y yo os aconsejaría
que tenerlo siempre como libro de cabecera en las consultas. Es un libro que os pone al día absolutamente de todas las novedades respecto a la cascada de la coagulación, de los antiagregados, de los anticoagulados. Es un buen libro para tener a mano siempre. Y, por supuesto, también os he traído esto, que es el último informe de posicionamiento terapéutico del Sistema Nacional de Salud, de la Seguridad Social. Yo siempre que intento hablar de fármacos, lo intento desde un punto de vista más o menos pseudocientífico, si queréis, o científico, pero siempre fijándonos en qué ocurre en nuestro Sistema Nacional de Salud. Un fármaco puede ser muy bueno en Europa, sin embargo, en nuestro sistema de salud, pues a lo mejor no se le reconoce como tan bueno. Y por eso os he traído estos criterios y recomendaciones generales para el uso de los anticoagulantes orales directos. El antiguo informe de posicionamiento era del año 2012, este es de 2016, fijaros, de noviembre de 2016, y ya da al traste con muchas cosas que decía en 2012. Por ejemplo, antes se llamaban NACOS, fijaros aquí, NACOS, nuevo anticoagulante oral. Bueno, pues de repente, en noviembre del 16, han decidido que no, que se llaman ACOZ, anticoagulante oral directo. Antes tenían 3 indicaciones importantes, las vamos a ver después, y ahora de repente se ha quedado solo en una indicación. Entonces, con esto, bueno, he intentado actualizarlo al máximo, como veis, este tema. Y, por supuesto, no podemos hablar de anticoagulación si no hablamos de la fisiología de la hemostasia, que a mí tanto me gusta y que mis alumnos siempre se acordarán de los factores vitamina K dependientes, que les hago siempre la pregunta en el examen. Entonces, como veis aquí, realmente, cuando existe una lesión vascular, a mí me gusta siempre contarlo todo en conjunto, pues vemos que no solo se produce una vasoconstricción refleja, que actualmente pues prácticamente no tiene importancia, sino que lo que tiene más importancia es, cuando se produce la lesión en el vaso, se produce una exposición de ese colágeno, y esa exposición del colágeno subendotelial por debajo del endotelio es lo que va a producir la activación de la adhesión plaquetaria, la activación y la agregación, dando lugar, por tanto, al tapón hemostático temporal, al trombo plaquetario. Pero es que además esta exposición del colágeno junto con la liberación del factor tisular va a dar lugar a la que todos conocéis como la famosa cascada de la coagulación, y que no consiste en otra cosa que una sucesiva serie de proteínas, que se van activando unas a otras de tal forma que su cometido final es la formación de una malla de fibrina. Aquí lo tenemos más grande todavía. Tenemos la vía intrínseca de la coagulación que parte del factor 12, 12 activa al 11, 11 al 9, 9 al 8, que activa el factor 10. Esta vía intrínseca, como veis, lleva más factores, tarda algo más en producirse, alrededor de unos 25 segundos, y es medido a través del tiempo de tromboplastina parcial activado. Mientras que la vía extrínseca parte del factor tisular, que junto con el factor 7 también activa el factor 10. Esta vía es más corta, ronda alrededor de los 15 segundos y se mide por el tiempo de protrombina. Ya sabéis que actualmente está normalizado al famoso INR. Entonces, una vez que ya se ha activado ese factor 10 mediante la unión al factor 5, esto desemboca la activación de la trombina, que la trombina va a ser fundamental para transformar el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina es lo que va a formar la gran malla de fibrina con el tapón hemostático definitivo. Bueno, vamos a ver si esto nos funciona. Para eso las nuevas tecnologías son interesantes y vemos cómo cuando se produce la lesión en un vaso rápidamente acuden las plaquetas. Habíamos dicho que se producía la adhesión de esas plaquetas al subendotelio, de tal forma que se van primero agregando, activando, adhesión, activación y agregación plaquetaria, pero a nivel de ese subendotelio también tenemos el factor tisular. Ese factor tisular que, como veis ahí, se une al factor 7, se activa, de tal forma que va a permitir la formación de un complejo con el factor 10 que también permite su activación. Esta es la vía extrínseca de la coagulación que permite la activación de ese factor 10 que va a ser fundamental. Y esta es la vía intrínseca. Aquí lo veis mejor cómo se van activando unas proteínas a otras. 12 activa a 11, 11 activa al 9, el 9 se une al factor 8, de tal forma que también va a permitir la activación de ese factor 10, que, como digo, va a ser crucial porque se va a encontrar en la encrucijada de ambas vías, tanto la extrínseca como la intrínseca. ¿Para qué sirve este factor 10? Pues, como veis, el factor 10 se une al factor 5, lo veíamos antes en el esquema, y esto sirve para que la protrombina se active en trombina,
constantemente se están activando moléculas de trombina, de tal forma que se liberan a la circulación sanguínea, fijaros, muchas moléculas de trombina. Esta trombina, por un lado, va a activar las plaquetas y, por otro lado, lo que va a hacer es transformar precisamente, fijaros, aquí estamos viendo cómo esa trombina activa de nuevo las plaquetas en ese coágulo y lo que va a hacer la trombina, que sabemos todos, es activar del fibrinógeno a la fibrina de tal forma que se forma, como veis ahí, una red, una proteína fibrilar que va a constituir precisamente esa malla de fibrina que va a ser la base de ese coágulo definitivo, de ese trombo definitivo. Como veis, por tanto, ambas vías, la intrínseca y la extrínseca, es fundamental el factor 10, que va a ser una de las dianas terapéuticas precisamente de los nuevos anticoagulantes. Pero realmente, ¿por qué nos interesa hablar de los anticoagulantes? Porque es que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento de los pacientes médicamente comprometidos que acuden a nuestras consultas. Tenemos que saber que, dado que está avanzando la medicina, las técnicas quirúrgicas y demás, pues cada vez podemos encontrar pacientes con problemas y polimedicados. Y unos de ellos son los pacientes cardiovasculares. Realmente estos pacientes suelen tener buena calidad de vida, suelen tener pues, una hipertensión crónica o pues, una cardiopatía isquémica, una arritmia, pero realmente de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se la considera la arritmia más frecuente, la arritmia crónica más frecuente. Hay autores que dicen que es la epidemia del siglo XXI, porque actualmente 1 millón de personas la padecen en España, pero en un futuro, con el aumento de la población anciana, pues seguramente se va a duplicar. En España, más de 700.000 personas toman Sintrom precisamente para tratar esta arritmia, esta fibrilación auricular. La fibrilación auricular, fijaros, consiste pues, en una contracción anómala de las aurículas, de tal forma que no son efectivas y se va a formar un coágulo, que este coágulo va a ascender hacia las arterias cerebrales, ahí se ve muy bien, haciendo pues, una isquemia primero y una necrosis de ese tejido nervioso, con lo cual se produce lo que se llama un ictus. Es decir, ¿por qué se anticoagulan los pacientes con fibrilación auricular? Para la prevención precisamente de este ictus, que es un ictus, suele ser un ictus tromboembólico que es más grave que el hemorrágico. Y es que la fibrilación auricular multiplica por 5 el riesgo de padecer un ictus. Fijaros, en muchos hospitales de todo el país existe lo que se llama el código ictus. Nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el Hospital La Paz. Esto que veis aquí son unas fotos que yo le hice a un móvil, porque hace poco tuve a un pariente ingresado en La Paz precisamente por un ictus, en La Paz en la planta número 11, y estos son simplemente pues unos paneles informativos que hay según entras en La Paz. Por eso se ve raro, porque está directamente hecha la foto con el móvil. ¿Y qué dice? Pues que el 90% de los casos de ictus puede prevenirse si prevenimos la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, por supuesto, la diabetes, el aumento del colesterol, el sedentarismo, la obesidad y, por supuesto, el tabaco. Y luego, ojo, porque si alguno de nuestros pacientes tiene alguno de estos síntomas, ojo, porque tendríamos que llamar al 112, como pueden ser falta de fuerza o sensibilidad, entumecimiento repentino de un lado del cuerpo, caída de la comisura hacia un lado, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio, pérdida brusca de la visión en un ojo, dificultad para hablar o entenderse o confusión repentina. Estos son síntomas que se pueden producir cuando se está produciendo un ictus. Pero fijaros, realmente la producción del ictus ha dejado de ser un evento imprevisible, desde el punto de vista cardiológico estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque ahora los cardiólogos tienen una escala de estratificación del riesgo, una escala que ellos llaman escala Chats-Baksk, como veis ahí. En un principio se hizo la escala Chats, la escala Chats de los cardiólogos, que correspondería justo hasta aquí. Sin embargo, vieron como que no discriminaba del todo todos los pacientes candidatos a tener un ictus, con lo cual la ampliaron y se hizo esta escala Chats-Baksk. Esta escala os la he traído porque habitualmente no es del dominio del dentista. Esta escala la tienen los cardiólogos, pero os lo traigo para que veáis hasta qué punto existe ya una forma de estandarizar o de estratificar o de prevenir, por decirlo así, la posibilidad de tener un ictus en este tipo de pacientes. Entonces estáis viendo, por ejemplo, pues uno de los criterios, estos son simplemente las siglas de todo esto que veis aquí. Entonces la C quiere decir insuficiencia cardíaca congestiva,
Hipertensión, edad, cuando son mayores de 75 años se le da un 2, cuando son menores entre 65 y 74 se le da una puntuación de 1. Diabetes, stroke, antecedentes de otro ictus o de un accidente isquémico transitorio, enfermedad vascular, un infarto o enfermedad vascular periférica, el sexo femenino. Estos son las diferentes categorías con los diferentes criterios. Y el tope es un 9. El tope que se le puede dar a este tipo de pacientes es un 9. ¿Por qué nos interesa saber esto? Bueno, porque sabemos que los que tengan un riesgo bajo realmente o no se trata o se trata con antiagregantes. Los que tengan un riesgo medio se suelen tratar o con antiagregantes o con anticoagulantes, pero siempre los que tengan un CHA2 mayor o igual a 2, se trataría de un riesgo alto y se tratan siempre con anticoagulantes orales. Y los cardiólogos también tienen otra escala, que es la escala de estratificación del riesgo de sangrado. Estas dos escalas son las que se utilizan actualmente en España, que siguen las directrices de la Sociedad Americana y Europea de Cardiología. Y con esta escala realmente lo que se ve es la predisposición que puede tener un paciente que toma anticoagulantes precisamente a un sangrado. Y el grado de seguridad de ese fármaco respecto al sangrado se mide en función del sangrado intracraneal, es decir, lo que se intenta prevenir con estas escalas es precisamente que ese tipo de pacientes pueden llegar a tener un sangrado intracraneal, que sería pues, un grado muy grave de complicación, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, han vuelto a sacar la escala Hasbled, han vuelto a sacar el acrónimo de los diferentes parámetros que se miden, hipertensión, insuficiencia renal o hepática, historia previa de ictus, sangrado, un INR lábil, también puede predisponer al sangrado, la edad y medicamentos que afectan a la hemostasia, como pueden ser antiagregantes o también la ingesta de bebidas alcohólicas. De esta forma, se sabe que los pacientes que tengan más de 3 puntos en esta escala pues, tienen un alto riesgo de sangrado. Pero realmente vamos a hablar de fármacos anticoagulantes. Entonces, os he traído esto como repaso de todos los fármacos anticoagulantes de los que disponemos actual mismo en el mercado, que son la heparina de bajo peso molecular y los antivitamina K, que sabéis que son los de siempre. Realmente el acenocumarol y la warfarina, ya sabéis que en España se suele dar Sintron y en los países anglosajones se suele dar más la warfarina, lleva más de 60 años en el mercado, o sea que son fármacos que realmente se conocen desde hace mucho tiempo. Pero por lo que se sabe es que precisamente estos fármacos tienen muchas interacciones farmacológicas, se tarda mucho en alcanzar la dosis óptima, las administraciones realmente a veces son problemáticas, las dosis de estos fármacos, con lo cual requieren controles mensuales obligados. Y por todo ello se pensó que se podrían obtener otra serie de fármacos que no tuvieran tantos inconvenientes como el Sintron. Y por eso fue el descubrimiento de estas moléculas que se llaman los anticoagulantes orales directos, que son el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Actualmente los 4 los tenemos en España. Recordar que la heparina es de uso hospitalario, se utiliza por vía parenteral y se une a la antitrombina 3 de tal forma que produce la inactivación de la trombina y del factor 10A y que tiene un antídoto que es el sulfato de protamina y realmente el control de la heparina se hace por el tiempo de trombina. Realmente esto nosotros no lo usamos habitualmente, eso se usa en los hospitales. Las heparinas de bajo peso molecular también inhiben el factor 10, pero apenas inhiben el factor 2, con lo cual tienen menos complicaciones hemorrágicas. Las indicaciones actuales de estas heparinas son la profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa y la profilaxis de esta enfermedad asociada bien a cirugía general o a cirugía ortopédica. Los antivitamina K. Los antivitamina K, el Sintron, son fármacos que inhiben la síntesis de los factores de coagulación en el hígado 2, 7, 9 y 10 y que requiere la monitorización que decíamos antes mediante el INR. Este INR requiere ajuste mensual de la dosis. Sabemos que el margen terapéutico es pequeño, ya que dosis bajas no evitan los trombos y dosis altas producen hemorragias. Y además tiene muchísimas interacciones. Desde comerse una lechuga, comerse una endivia o comerse una alcachofa, produce alteración del Sintron,
hasta tener la gripe o tomarse una amoxicilina. Es decir, las interacciones son muchas. Entonces, se sabe que su antídoto es la vitamina K, pero por ello, por todas estas complicaciones, se pensó en la búsqueda de nuevos anticoagulantes. Actualmente, las indicaciones que tenemos en el Sistema Nacional de Salud son fibrilación auricular con prótesis valvular. Todo paciente cardiópata que haya sido operado de una prótesis valvular con fibrilación auricular es obligado que tome Sintrom. La fibrilación auricular no valvular, decíamos antes, si el CHA2-VAX es mayor o igual a 2. Y siempre que tengamos una fibrilación auricular con un stent, también será obligado el Sintrom más la terapia antiagregante dual, que puede ser un antiagregante tipo aspirina y un clopidogrel, que es el Plavix. Fijaros qué complicación. Es que realmente los stent dan muchos problemas, sobre todo los stent que están recubiertos de fármacos. Antes decíamos que las plaquetas se adhieren al subendotelio, no se adhieren al endotelio intacto, pero es que las plaquetas también se pueden adherir a una superficie metálica. Una superficie metálica puede ser perfectamente un stent. Entonces, cada vez que tengáis un paciente que os diga que ha tenido un stent, ojo con ese paciente, porque si suprimimos su medicación, le podemos estar originando un trombo encima de ese stent. Por lo tanto, el protocolo en cirugía bucal de los antivitamina K, esto ha cambiado en los últimos tiempos, y lo que hacemos ahora es mantener ese fármaco, no lo eliminamos, lo mantenemos. Intentamos hacer el INR el día de la cirugía. Si ese INR es menor de 3, podemos hacer la cirugía. Si es mayor, deberíamos posponer la cirugía. Esto siendo relativamente conservadores, porque según la ADA, el INR podría llegar hasta 4. Lo que pasa que yo no os aconsejaría un INR de 4. Podemos entrar, desde luego, en complicaciones tipo hemorrágico. Lo que ocurre es que los pacientes que tienen, por ejemplo, una valvulopatía o una fibrilación auricular, necesitan tener un INR entre 2 y 3. Pero los pacientes que ya han sido sometidos a la colocación de una válvula cardíaca necesitan obligatoriamente que su INR esté entre 3 y 4. Entonces me podéis decir, pero si este paciente obligatoriamente tiene que estar entre 3 y 4, bueno, pues que esté lo más cerca de 3 que se pueda, ¿de acuerdo? Pero no se le retira el fármaco. Si tenemos problemas porque tiene un stent y está tomando la doble antiagregación más el Sintrom, pues lógicamente habrá que pedir consulta con su cardiólogo. Yo no soy quien para mantenerlo todo y dejarlo tal cual. Lo que suelen hacer los cardiólogos es retirar, si se retira uno, se retira el clopidogrel. Se mantiene el Sintrom con la aspirina. Se suele retirar el clopidogrel. Y, por supuesto, las medidas hemostáticas locales, que son fundamentales cuando hacemos una cirugía. Pero bueno, realmente, ¿qué son los anticoagulantes orales directos? Antiguamente, como os decía, llamados nuevos anticoagulantes o NACOS. Pues son el dabigatran, cuyo nombre comercial es el Pradaxa, lo podemos decir porque solo hay que es inhibidor directo de la trombina. El rivaroxaban, que es el Xarelto, el apixaban, que es el Eliquis, y el edoxaban, que es el Lixiana, que son inhibidores directos del factor 10. Si os fijáis, los que llevan X en su nombre farmacológico inhiben al factor 10. Eso es como, para tener ahí una regla mnemotécnica. Y el dabigatran, que lleva TR, inhibe la trombina. Hay otro que es el simelagatran, que también es inhibidor de la trombina, pero ese no lo tenemos en España, que también es por la TR de trombina. O sea, dabigatran, trombina, los de la X inhiben al factor 10. Es la regla mnemotécnica para que no se nos olvide. Pues bien, estos, como os decía, inhiben la cascada de la coagulación a nivel del 10 o a nivel del 2. ¿Y cuáles serían las ventajas respecto a los antivitamina K? Pues que no presentan variaciones. Podemos administrar dosis fijas que no requieren absolutamente ningún control mensual. Esa es la gran ventaja de estos fármacos. Tienen muy pocas interacciones farmacológicas. Se dice que producen menos hemorragias, especialmente hemorragias intracraneales, que habíamos dicho en un principio que eran las malas. Y son más seguros en general respecto al riesgo de sangrado, con lo cual presentan grandes ventajas respecto
a los antivitamina K. Pero actualmente las indicaciones de estos fármacos, según el Ministerio de Sanidad, se restringen a una sola, que es esta, que es la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular con uno o más factores de riesgo. Esto hasta ese día, hasta el 20 de noviembre del 16, teníamos 2 indicaciones más, que son las que siguen en Europa, que era precisamente la prevención de la enfermedad tromboembólica en cirugía de cadera y rodilla, se hacía con este tipo de fármacos, y en la prevención del tromboembolismo, también se hacía con este tipo de fármacos. Ahora, como os digo, esas 2 indicaciones ya no las tenemos. Estamos siempre pensando en que nuestro Sistema Nacional de Salud quizás mire por otro tipo de requerimientos, aparte de los científicos y de la bondad de estos fármacos, ¿no? A lo mejor les interesa más no gastarse tanto en este tipo de fármacos, pienso yo. Fijaros que el tratamiento con el Sintrom cuesta 3 euros al mes y un tratamiento con este tipo de fármacos cuesta entre 80 y 100 euros al mes. Te ahorras luego los controles periódicos, pero el gasto lo tienes ahí, de momento. ¿Qué situaciones serían específicas para el uso de los ACODs dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud? Pues como veis son todos fibrilación auricular no valvular, y los que tengan aquellos pacientes que hayan intentado tomar Sintrom y por lo que sea no les ha ido bien. Por ejemplo, los que tienen hipersensibilidad al acenocumarol, pues no lo pueden tomar. Aquellos que estaban tomando Sintrom y han tenido una hemorragia intracraneal, pues tampoco. Está claro que el Sintrom no les es beneficioso. O aquellos que hayan tenido un ictus y que se vean en un TAC alteraciones neurológicas como que van a empezar a sangrar en cualquier momento. Entonces, el Sistema Nacional de Salud acoge o favorece que sean ACOD y no Sintrom. O bien los que estén en tratamiento con Sintrom con buen control del INR, pero que tengan episodios tromboembólicos de repetición. Eso quiere decir que no está bien controlado tampoco. O aquellos pacientes que ya sabéis que hay muchos cuyo INR esté absolutamente descontrolado. Entonces habría que cambiar de fármaco. O aquellos pacientes que por vivir a lo mejor en un sitio muy alejado de la ciudad o muy alejado del sitio donde hagan las mediciones del Sintrom, pues no tenga posibilidad de este control, con lo cual también podrían ser candidatos al uso de estos tipos de fármacos. ¿Y las contraindicaciones? Pues ya las hemos dicho algunas. Hemos dicho que cuando tengamos prótesis valvulares cardíacas, el mejor fármaco es el Sintrom. Cuando tenemos un stent y la fibrilación auricular, el mejor fármaco es el Sintrom y la terapia antiagregante dual. Cuando tenemos una insuficiencia renal grave, también estarían contraindicados estos fármacos. Se suele decir que antes de empezar el tratamiento con anticoagulantes orales directos hay que valorar la función renal. Y esta función renal además debe ser evaluada todos los años. El dabigatran está contraindicado cuando el aclaramiento de creatinina es menor de 30 y el resto cuando es menor de 15. Esto es importante. Y la enfermedad hepática grave pues también los contraindicaría, el embarazo y lactancia también, y enfermedades que cursen con alto riesgo de sangrado. Fijaros, ¿por qué estamos tan convencidos de que estos fármacos son buenos? Pues realmente estamos convencidos porque se han hecho varios ensayos clínicos en más de 50.000 pacientes. Y en estos ensayos clínicos avalados por revistas de prestigio como es esta, el New England Journal of Medicine del año 2009, pues avalados por revistas realmente de prestigio, se ha visto que efectivamente estos fármacos pues, eran seguros. Fijaros el dabigatran. Este estudio, RELAI, ahora los ensayos clínicos se llaman con nombres propios, RELAI, es un ensayo clínico que se hizo en más de 18.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular. Se emplearon 2 dosis de dabigatran de 110 y de 150 versus warfarina durante 2 años. Y con dabigatran 150, fijaros, se obtuvieron menor tasa de ictus. Las hemorragias mayores fueron menos frecuentes, aunque las gastrointestinales fueron más frecuentes. Y lo que ocurrió fue que el grupo de dabigatran mostró mayor abandono debido a que produce dispepsia, alteraciones digestivas. Pero en general eran más seguros, o por lo menos tan seguros o tan eficaces como la warfarina y con menos efectos secundarios de sangrado. Esto es el estudio RELAI. El estudio ROCKET-AF del rivaroxaban, en esto eran de 14.000 pacientes, de 20 miligramos al día de rivaroxaban ingerido con la comida
versus la warfarina. Y el rivaroxaban resultó ser no inferior a la warfarina en la prevención de ictus o embolismo. Estos son conceptos estadísticos. Eso de no inferior, no podemos decir que era superior, era no inferior, pero eso es por conceptos estadísticos realmente. Y además producía menos hemorragias intracraneales de alto riesgo, pero más hemorragias gastrointestinales. Otro estudio, el de la apixaban, el Aristóteles, también fue llevado a cabo en 18.000 pacientes con apixaban 5 miligramos versus warfarina, y también se vio que era superior en la prevención del ictus y que producía menos hemorragias mayores. Es decir, casi todos al final producen más o menos lo mismo, con menor mortalidad anual. Y ya por último, el estudio ENGAGE del edoxaban, llevado a cabo en 21.000 pacientes, se vio también que era no inferior a la warfarina en la prevención del ictus o embolismo, con menor tasa de hemorragias intracraneales, aunque tenía más hemorragias gastrointestinales. Es decir, todos estos ensayos clínicos, ya os digo, refrendados por la revista New England Journal of Medicine, que tiene un índice de impacto, no sé si de 20, es decir, de alto credibilidad científica, avalan precisamente que estos fármacos son más o menos seguros, o más seguros incluso que el Sintron, y que son mejores en la prevención de los ictus. Esa es la idea global. Fijaros, aquí tenemos, os lo he querido traer en una tabla para no liaros tanto, porque siempre que se habla de fármacos es todo muy enrevesado. Realmente, fijaros que lo que nos interesa pues son las diferencias entre ellos, ¿no? Tenemos que el Pradaxa inhibe el factor 2, el resto al factor 10. El tiempo de concentración máxima es de 2 a 3 horas en general. La vida media del fármaco es de 12 a 18 horas del Pradaxa y el resto ronda las 10, 12, 15 horas. Esta vida media va a ser interesante recordarla, porque cuando luego hablemos de qué hacer con este tipo de pacientes a la hora de realizar un acto quirúrgico, veremos cómo tiene más predicamento casi actualmente el considerar la vida media del fármaco, es decir, hablaremos de 2 vidas medias. La unión a proteínas también es muy variable, veis, un 30 o un 35% del Pradaxa, el resto sube un poco más y vuelve a bajar otra vez en el edoxaban. Se caracteriza porque el dabigatran, esta pobre unión a proteínas plasmáticas, hace que sea dializable. Cuando hay un exceso de dabigatran en sangre podemos realizar la diálisis, el resto no. La excreción es renal, fijaros, un 80% el dabigatran, el resto un poco menos. En el citocromo P450 del hígado, en el dabigatran no se metaboliza en absoluto, el resto se metaboliza algo, tampoco mucho. En cambio, el dabigatran sí que sufre un transporte de una proteína que va eliminando fármacos de ciertas células, y aquí puede haber algo de interacción con algunos fármacos, los fármacos que también se transportan por esta proteína, pero pocas interacciones. La posología, como veis ahí, unos son cada 12 horas, otro es una sola dosis con la comida. Veis aquí el 150 miligramos es la dosis normal del dabigatran cada 12 horas, o 20 del Xarelto con la comida, o 5 del Eliquis, o 60, que es la dosis, una sola dosis al día. Si os fijáis, el Lixiana, que es el más nuevo de todos, el de más reciente aparición, ha aparecido en España pues en el 2016, tiene algo de los suyos, pero también se parece algo al dabigatran. Tiene ciertas cosas que se parecen un poco como al dabigatran. Y luego es interesante que los tiempos de coagulación que nosotros conocíamos hasta ahora, los tiempos de coagulación, tiempo de tromoplastina parcial activado, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, no son válidos para estos fármacos. Es decir, esto es lo que nos puede decir si está anticoagulado o no está anticoagulado, pero realmente no mide la concentración del fármaco, con lo cual se han tenido que buscar otro tipo de tiempos diferentes que se llaman hemoclot, y el tiempo de hecarina, que es un tiempo de trombina diluido especial para el dabigatran, o el EPTES, que es un tipo de prueba especial para medir el factor 10 en sangre. Es decir, ¿se puede medir la concentración de estos fármacos en sangre? La respuesta es sí, pero con test que son especiales y, por supuesto, la Seguridad Social no los cubre. Son test muy caros. Y luego, ¿hay antídoto? Pues sí que tenemos antídoto. El primero fue el idarucizumab, que fue el del Pradaxa, pero ahora ya tenemos el Andexanet alfa para el resto de los inhibidores del factor 10. O sea que sí tenemos antídoto. Y fijaros, interacciones farmacológicas hay relativamente pocas. Os digo, porque
solo es por la acción de la proteína P, esta que os decía yo antes, que es realmente pues, estos de aquí, que tampoco os voy a hablar mucho de ello, pero son realmente pocas. Si os cogéis el libro de los profesores Ripollés y Serrano, ahí tenéis un montón de interacciones farmacológicas precisamente del sintrón, una lista casi inacabable de complicaciones de interacciones farmacológicas. Ya os digo, desde la amoxicilina, el micostatín, muchos fármacos que interaccionan con el sintrón. Y estos realmente son muy pocos. Fijaros, si son fármacos que apenas los usamos, la rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína. La hierba de San Juan, que lo tuve que buscar porque no sabía lo que era, esto es un antidepresivo natural, por lo visto, un antidepresivo natural. Ya sabéis que ahora hay mucha gente que se toma hierbas, se toma hierbas, que las hierbas son muy buenas, que como son plantas son muy buenas. Pues os diré que, por ejemplo, el aceite de onagra aumenta las hemorragias. El aceite de onagra, que ahora se lleva mucho como anti-aging. El aceite de onagra, la hierba de San Juan, el ginseng, el ginkgo biloba, todos estos aumentan la posibilidad de hemorragias. Hasta el ajo, he leído yo también. El ajo y la cebolla. Pero bueno, eso realmente no vamos a ir a saturarnos de ajo, digo yo. Pero ojo con eso, porque hay gente que sangra y no sabe por qué y se está tomando aceite de onagra. Entonces todo eso tenemos que saberlo en nuestra historia clínica, que como siempre es la base de todo. Bueno, y realmente lo que nos interesa a nosotros, ¿qué hacer desde el punto de vista odontológico con este tipo de pacientes? Pues tendremos que saber qué tipo de tratamiento dental le vamos a hacer y lo que va a sangrar, y la posibilidad de que sangre o de que no sangre. Entonces, los antecedentes médicos van a ser muy importantes. El riesgo, decíamos, de hemorragia versus el riesgo de tromboembolismo. Esto realmente nosotros no somos capaces muchas veces de saberlo. ¿Este paciente tiende al tromboembolismo o no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues contactar con su cardiólogo. Contactamos con el cardiólogo. ¿Este paciente está bien controlado? Sí, se le puede hacer esta cirugía, sí, y que el cardiólogo nos dé su visto bueno. Y, por supuesto, la disponibilidad de medidas locales y sistémicas de hemostasia. Eso es muy importante. Fijaros, se dicen que son actos quirúrgicos simples cuando vamos a hacer extracciones de menos de 3 dientes o implantes de menos de 3 implantes o un raspado y alisado radicular. Pero ya son actos quirúrgicos más complejos cuando ya vamos a hacer extracciones de más de 3 dientes, colocamos más de 3 implantes o vamos a hacer injertos de conectivo, injertos óseos, elevaciones de seno, etc. Entonces, siempre que vayamos a hacer una cirugía a este tipo de pacientes, habrá que reducir la inflamación mediante un raspado y alisado, mediante técnicas de higiene oral, mediante clorexidina, etc. Y siempre tendremos que estar, después de la cirugía, 60 minutos con el paciente en la consulta, vigilando, valorando que no se vaya a poner a sangrar. Esto es muy importante. Bueno, realmente protocolos en cirugía oral hay pocos. Os he traído este, que es precisamente del trabajo que publicamos el año pasado, que nos parecía como el más completo desde el punto de vista que era como un compendio de todo lo que había publicado hasta entonces. Nos hemos mojado bastante, es decir, esto no quiere decir que sea lo fetén, lo auténtico, lo válido, pero nos hemos mojado, estuvimos varios días pensándolo y decidimos que esto podía ser una ayuda precisamente a mostrar un protocolo de este tipo de fármacos de cirugía bucal porque no había prácticamente protocolos. Entonces nosotros lo que decimos es que cuando el riesgo de tromboembolismo es muy alto, no podemos eliminar el fármaco. El fármaco no se puede eliminar. Entonces, cuando el riesgo tromboembólico es alto, estamos aquí, y la cirugía va a ser compleja, pues yo casi prefiero posponer la cirugía. Entonces, cuando ese riesgo tromboembolismo sigue siendo alto, pero el riesgo de sangrado ya estamos en un riesgo de sangrado medio, podríamos realizar la cirugía, pero decimos, en el momento más tardío tras la última toma. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el paciente está tomando el Xarelto, le toca a la hora de comer, está tomando 20 miligramos al día a la hora de comer, pues yo le haré la cirugía en el momento más tardío tras la última toma, es decir, se la hago por la mañana e incluso le puedo retrasar algo esa dosis del Xarelto. ¿Lo entendéis? Y si está tomando 2 dosis, por ejemplo, una por la mañana y otra por la tarde, por ejemplo, a las 9 de la mañana y a las 9 de la tarde, cada 12 horas, está tomando el fármaco, pues yo le realizo la cirugía en el momento más tardío desde la última toma, es decir, casi cerca de las 9. A las 7 de la tarde le puedo hacer la cirugía y retrasarle un poco la 9 a las 11. ¿Entendéis? No le quito la dosis, pero se la estoy retrasando y así no altero toda la pauta que tiene el de su anticoagulante, ¿lo entendéis?
Pensamos que esto puede ser, ya os digo, algo orientativo. Orientativo. Por supuesto, si el riesgo trombótico es bajo, pues podríamos hasta suspender el fármaco. Esto lo opinábamos el año pasado, suspenderlo 24 o 48 horas. Yo os diría que este año ya no lo suspendo 48 horas, lo suspendo 24 solo. Es decir, ahora me fío más de 2 veces la vida media que os decía antes. 2 veces la vida media. Puedo retirar ese fármaco. Es decir, puedo retirarlo pues como mucho 24, 36 horas. El Pradaxa, que eran 18 horas de vida media, pues como mucho 36 horas. Para no alterar toda su pauta de anticoagulación. Entonces, ¿qué haremos cuando estamos con este tipo de pacientes en una cirugía? Pues si podemos, mantenemos el fármaco. Lo mantendremos. Si no, posponemos la toma de dosis hasta después del procedimiento, lo que os acabo de contar. Y si vemos que no hay otra, si vemos que va a sangrar mucho y que no puede ser de otra manera, pues se podrá retirar 24 horas antes y reanudar el día después. Eso sí, el reanudarlo siempre es el día después de la cirugía. Entonces, recordar que el INR no es válido, que el dabigatran podemos medirlo con el hemoclot y con el tiempo de Carina, y que el resto con el EPTEST, que son test específicos, pruebas de coagulación específicas para este tipo de nuevos anticoagulantes. Y, por supuesto, ante cualquier duda, hablar con el cardiólogo, hablar con los cardiólogos. Los cardiólogos no comen. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos muy buena relación con ellos, sinceramente. Yo una vez tuve que mandarle a uno, la verdad es que me cuesta trabajo contarlo, pero una vez tuve que mandarle a uno la fotocopia, según la American Heart Association, de la profilaxis de la endocarditis bacteriana, porque no me hacía ni caso. Le digo, mira, se ha cambiado la profilaxis, es esta. Ya no hay que dar 6 horas después la amoxicilina. Es que hay que tener un poco de trato con el cardiólogo. Yo lo que estoy recibiendo en mis consultas es gente que está tomando, por ejemplo, el Eliquis y que le mandan retirar 3 dosis. No, retíralo 3 dosis. A mí 3 dosis me parece mucho de retirar el Eliquis. Os lo acabo de decir el porqué. Entonces, los cardiólogos a veces es mejor hablarlo con ellos y no a través del papel del paciente. Es casi peor esta relación, ¿no? Entonces hay que hablarlo siempre. Desde luego, si vamos a suspender el anticoagulante, hablaría con el cardiólogo, eso por supuesto, y siempre valorando el riesgo-beneficio. Y luego, algo que me ha llamado mucho la atención, que no interrumpamos nunca en los 4 meses siguientes cuando se le ha colocado una prótesis de rodilla o cadera. Esto me ha parecido muy importante también, a la hora de retirar ese fármaco. Por supuesto, tenemos que saber emplear medidas hemostáticas locales, las de siempre. El ácido tranexámico, ya sabéis que ahora, aparte de la anchafibrina en ampollas, tenemos la suerte que disponemos de un gel que se llama King Exogel, de la casa King. Es un gel que se aplica directamente en la herida y eso favorece la coagulación. No sé si lo conocíais, es muy eficaz, está muy bien. Por supuesto, las esponjillas hemostáticas que usamos todos dentro de los alveolos. La celulosa oxidada que hay que tener siempre, 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 siempre que hagáis una cirugía, siempre, y yo os diría que siempre hay que tener Surgicel o Equicel. El Equicel está adaptado para introducirlo en el alveolo y el Surgicel es una gasa de celulosa oxidada importante y eso se mete, por ejemplo, en un seno, se favorece que se coagule perfectamente ese seno y se puede seguir con la elevación. La verdad es un tema muy interesante. Los colutorios antifibrinolíticos también se podrían usar entre 2 y 7 días posoperatorios. Y también tenemos la suerte ahora, que hace unos años no existía, de contar con el chitosan, que no sé si lo conocéis. A lo mejor lo conocéis como adelgazante para inhibir la absorción de las grasas tomado por vía oral, pero el chitosan, sabéis que es un polisacárido derivado de los crustáceos, de las cáscaras de los crustáceos, y que actualmente se utiliza mucho en cirugía, en medicina de emergencias, en el SAMUR. Hay un vídeo muy bueno en internet, ponéis chitosan vídeo, cerdo, porque es de un cerdo que le hacen una incisión importante en la femoral, ese cerdo se pone a sangrar, introduciéndole gasas, apósitos con chitosan, en 1 minuto deja de sangrar. Una femoral de un cerdo, que os puedo decir que era una incisión así de grande. En 1 minuto deja de sangrar. ¿Por qué? Porque el chitosan lo que hace es que no interfiere con la cascada de la coagulación ni con la agregación de las plaquetas. Lo que hace es provocar la agregación de los hematíes. Es otra vía totalmente diferente. Con lo cual el chitosan realmente, os digo que desde mi punto de vista, es un fármaco a tener en cuenta para los que nos dedicamos a la cirugía con este tipo de pacientes, cuando sangran mucho.
Antes lo vendía la casa Zimmer, el Encon, se llama Encon, pero ahora lo he intentado buscar para traéroslo y he sido incapaz. Sé que lo venden también en la medicina militar, se llama Celox. En medicina militar, Celox con X, como los celos, pero con X, acabado en X. Eso tienen que venderlo en medicina militar porque yo lo he visto en un botiquín militar. O sea que eso tienen que venderlo no sé dónde, pero en algún sitio. Y lo he intentado buscar para traeros, lo vende tal casa en España y he sido incapaz. Antes ya os digo que lo teníamos a través de la casa Zimmer de implantes, pero ahora mismo no sé quién lo puede vender. Pero que es muy efectivo, os lo aseguro. Porque desde luego ese vídeo es impresionante, si podéis verlo. No lo he traído precisamente porque daba un poco de cosilla lo del cerdo y tal, daba un poco de cosa, por eso no lo he traído. Y luego también hay adhesivos tisulares, pero que realmente estos, pues yo creo que se usaban hace tiempo, pero que ahora yo creo que los adhesivos tisulares ya tampoco se usan mucho. Bueno, y a ver si se ve esto. Fijaros, os he traído un ejemplo de un seno sangrante. Es un paciente normal y corriente, no toma ni antiagregantes ni anticoagulantes, simplemente sangra. Sangra cuando le estoy haciendo la ventana lateral. ¿Veis que sangra ahí? ¿Eso es normal? Eso no es normal. No es normal, ¿por qué? Pues porque realmente lo que había debajo de ese sangrado, fijaros, es esto que os lo he traído porque muy pocas veces se ve, que es la arteriola alveolar que procede de la maxilar interna, que se pone a sangrar, un sangrado arteriolar ahí que es difícil de mantener la calma viendo eso, tú llena de sangre, yo estaba llena de sangre absolutamente, intentando ahí clampar la arteria, a ver si era capaz de elevar ese seno que estaba sin elevar todavía. O sea, que eso es simplemente al hacer la ventana que me encuentro con esa arteriola sangrando. Entonces, ahí fui capaz de clampar esa arteria, colocar, lo que os decía yo, el surgicel milagroso, y gracias al surgicel, ¿estáis viendo, fijaros, ese mini rasguño que tiene ahí la ventana? ¿Lo estáis viendo ahí? Que se veía antes, ahora ya está lleno de sangre y ya no se ve nada. Bueno, pues precisamente por esa mini rotura de la membrana, el paciente hizo una sinusitis. Una sinusitis que ahora me trae cola, porque después de elevarle el seno, ponerle el biomaterial, colocarle los implantes y tal, por culpa de la sinusitis, ahora quiere algo más que palabras, vaya. Entonces, tendré que venir al colegio a que me orienten desde otro punto de vista menos agradable que este, porque ahí estamos ahora de momento con este tema de la sinusitis y el paciente cuadriculado, que como era relación causa-efecto, tú me elevaste el seno, tú me has producido la sinusitis, relación causa-efecto, entonces paciente ingeniero y cuadriculado, y no sale de ahí. Entonces, a ver cómo acabamos. Entonces, os lo he traído porque muchas veces cuando estamos con el sangrado, el biomaterial que estamos colocando en el seno parece que se diluye. Se diluye ese biomaterial, con lo cual hay que pensar un poco también en el futuro. A lo mejor lo bueno hubiera sido no haberle rellenado el seno, haber parado la cirugía. Bueno, podría haber sido una opción. La otra opción, haberle intentado rellenar el seno sin ponerle los implantes, hubiera sido la otra opción. Yo decidí ponerle los implantes porque vi que el seno estaba bien relleno, se había parado la hemorragia, había conseguido una buena hemostasia y yo rellené mi seno y coloqué los implantes. Bueno, pues a la larga fallé porque le dio la sinusitis. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ya os contaré cómo acaba. Y bueno, ya por último, estas medidas hemostáticas sistémicas que realmente no las solemos tener nosotros, esto ya son hospitalarias. Hospitalarias, como pueden ser el carbón activado. Ya sabéis que el carbón activado absorbe, no absorbe, absorbe sobre su superficie fármacos, pero cuando se han ingerido en las 2 horas anteriores, es decir, hace 2 horas, no hace muchas horas. O el plasma fresco congelado o el concentrado de complejo protomínico también serían eficaces. Os he comentado antes que el único que era hemodializable era el dabigatran y, por supuesto, ahora tenemos la suerte de que ya disponemos de antídoto, porque el año pasado solo existía el idarucizumab, el resto no existía. El andexanet alfa ya lo tenemos en España y el ciraparatán, este nombre tan raro, de momento no lo tenemos en España, pero está en ensayo clínico fase 2, o sea que está a punto ya de pasar todas las fases de los ensayos clínicos. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir con este tipo de pacientes? Bueno, pues que los pacientes, esto ya lo hemos dicho, es como una repetición de todo, en los pacientes con alto riesgo de tromboembolismo no podemos suspender el fármaco. Cuando el procedimiento dental conlleve un bajo riesgo de sangrado, no es necesario modificar la pauta. Y que antes de realizar un procedimiento odontológico que implique un riesgo de sangrado, pues lo suyo que sería pues hablarlo con el cardiólogo. ¿Cuál es la pauta mejor para cada tipo de paciente? Que puede ser desde no retirar el fármaco en absoluto, posponer la toma del fármaco a después del procedimiento
o retirarlo 24 horas antes de la cirugía y retomar el día después. Pues nada, espero que con esto os haya dado un poco de luz al asunto. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Mira, ahí hay una pregunta, allí. Sí, con aquello mejor, por favor. Sí, con el micrófono. No, yo también hago cirugía y, Sí. y la mayoría de mis pacientes son de la tercera edad, pacientes comprometidos. Sí. Normalmente no retiro el cintrón y si veo que el paciente está muy comprometido, solicito la autorización del cardiólogo, que lo retire él, que no lo haga yo. Exacto. Nunca lo hago yo, siempre lo derivo. Cuando tengo que hacer, muchas veces me pasa que, bueno, que me sangra mucho una herida, una extracción, lo que fuera, y me manejo con anticoagulantes locales y utilizo mucho el ácido tranexámico a nivel local, posquirúrgico, y le indico los enjuagues al paciente y las esponjitas, pero el Surgicel la verdad que no lo conozco. Pues el Surgicel es una maravilla. Pero no lo conozco. Mira, me estaba contando, perdona un momento. El Surgicel te lo venden en Proclinic, yo creo. Te lo venden en Proclinic. Me estaban contando hace un rato un alumno que han tenido una cirugía esta mañana, que se ha puesto a sangrar un cordal por una incisión, pues una zona un poco anómala, y con el Surgicel ha dejado de sangrar en un momento. O sea, te quiero decir que es que te vale para todo, no te vale solo para un seno, te vale para todo. No, es como una gasa. Hay dos, el Surgicel y el Equicel. El Equicel es como si fuera un taponamiento para el alveolo, está diseñado para el alveolo, y el otro es simplemente como una gasa de celulosa oxidada, pero con forma de gasa. Hay que doblarla y todo, y la pones ahí, y eso es una maravilla porque deja de sangrar. El sangrado ese que visteis lo conseguí gracias al Surgicel. Es reabsorbible. Para el seno te viene muy bien, claro, porque el seno, tienes el agujerito pones tu Surgicel, sigue rellenando el seno y te dan ricamente. Se hace el coágulo, se forma el coágulo. Es un invento, la verdad es que está muy bien. Y el Chitosan es un invento también, pero ya os digo que no sé en España quién lo vende, no lo sé. Tengo que indagar más. Pero el Chitosan, yo creo que estoy convencida de que va a ser uno de los hemostáticos más importantes en los próximos años. Que ahora parece que está como que nadie lo conoce realmente, pero es un tema muy interesante. Sí. Entonces, por eso antes sosteníamos el cintrón, lo quitábamos 2 días antes para no tener efecto residual. Sí. Y lo reemplazábamos por heparina. Estos nuevos medicamentos, ¿también tienen efecto residual o solamente son 24 horas? Nada de efecto residual. Es una maravilla. Es que son una maravilla. En ese sentido, claro. Que te despreocupas. Tú lo retiras y sabes que te dura lo que te dura la vida media. Se acabó. O sea, lo retiras y ya está, no hay ningún problema. Nada. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es lo de las 3 dosis, ¿sabes? Pero lo de retirada al día antes, el mismo día, eso me parece bien. Eso es aceptable, claro, eso sí. Sí, 24 o 48 horas es aceptable, sí. Yo eso lo veo bien. Pero yo te digo que la tendencia va a reducir al mínimo la retirada. O sea, cuanto antes lo puedas introducir y cuanto menos lo retires, mejor. Esa es la tendencia. Claro, lo suyo es eso. Claro. No, lo suyo es eso, claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada más que agradecerle a la doctora que haya venido a estas horas a aclararnos y darle un pequeño obsequio de parte de todos los colegiados. Ay, muchas gracias, Hermina. Muchas gracias.